Voyager 2 surcaba silenciosamente el vacío infinito, viajando más lejos de la Tierra que cualquier objeto hecho por humanos, excepto por su gemelo, Voyager 1. Durante décadas la NASA solo recibió señales de estado rutinarias, susurros diminutos de una máquina que viajaba a través de la eternidad. Sin embargo, tras años de silencios predecibles, la sonda de repente envió un mensaje. Una transmisión sin precedentes iluminó la red de espacio profundo de la NASA una noche. Los ingenieros pensaron al principio que se trataba de solo estática o corrupción. Sin embargo, la forma de onda no era aleatoria, pulsaba y tenía un patrón, recordando una voz ansiosa por ser escuchada. Lanzada en 1977, Voyager 2 era el mensaje de la humanidad en una botella, lanzado al océano cósmico con un disco dorado que encapsulaba quiénes somos, nuestra música, nuestros sonidos, nuestra inocencia. Atravesó Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, más allá de la heliosfera, más allá de la protección del Sol, hacia la oscuridad. Sin embargo, no era la distancia lo que inquietaba a los investigadores, era el tono. Las señales no expresan miedo, las máquinas no entran en pánico, pero esta señal sonaba como una advertencia, urgente, caótica y viva. Inmediatamente se reunió un equipo, los mejores comunicadores de la NASA, astrofísicos, criptógrafos y especialistas en inteligencia artificial. La corriente de datos reveló armónicos extraños, frecuencias apiladas una sobre otra, pareciendo algo como un discurso comprimido. Sin embargo, también había signos de interferencia, picos de telemetría distorsionada. Los instrumentos a bordo de la sonda detectaron fuerzas externas, presión, movimiento, todas cosas inimaginables en un vacío. Alguien o algo había entrado en contacto con Voyager 2. Al principio, esta idea fue desestimada como errores o rayos cósmicos, pero cuando un fragmento decodificado reveló símbolos geométricos dispuestos en secuencias demasiado precisas para hacer ruido, la duda se convirtió en miedo. No eran solo artefactos, eran mensajes. La inteligencia artificial creada para filtrar comunicaciones militares encriptadas comenzó a interpretar los patrones como coordenadas, puntos en una parte del espacio donde no deberían existir estrellas. Algo estaba ahí. El lenguaje técnico de Voyager insinuaba estructuras, superficies, ángulos, reflexiones, una forma que bloqueaba la luz estelar, una barrera tan inmensa que la sonda no podía escanear a su alrededor. Más intrigante aún, la intensidad de la radiación se curvaba alrededor de sus bordes, como si la luz misma estuviese siendo consumida. Los ingenieros bromeaban en silencio sobre que sonaba como una pared construida para ocultar un secreto, pero nadie reía. Luego llegó la modulación que heló a cada científico que la escuchó. Un temblor en la señal como un latido, variando, no era un comportamiento de máquina, más bien una manifestación de angustia. La sonda detectó movimiento, varios objetos cambiando de formación a su alrededor. No eran asteroides, eran intencionales. La NASA impuso estrictas confidencialidades, puertas cerradas, guardias armados, teléfonos confiscados. No se atrevían a informar al público hasta estar seguros de que no sería malinterpretado. Sin embargo, los datos solo empeoraban. Los instrumentos de Voyager 2 registraron lecturas de masa que desafiaban las leyes de la física, densidades superiores a las de las estrellas de neutrones pero invisibles para los telescopios. Si estas entidades existían, eran de materiales más allá de lo conocido. Llegó otra transmisión, esta vez más clara. Paquetes de telemetría analizada mostraron que Voyager 2 había cambiado de orientación de forma violenta, como si algo lo hubiera agarrado. La temperatura de su carcasa aumentó y luego se estabilizó, como si hubiese estado brevemente protegido del cero absoluto. Los ingenieros se dieron cuenta de que la sonda estaba siendo manipulada, examinada y modificada. Una revisión de registros más antiguos reveló anomalías sutiles a lo largo de los años. Pequeños cambios en la frecuencia, desviaciones de tiempo inexplicables. En retrospectiva, parecía como si algo estuviera rastreando a Voyager como un depredador persiguiendo a su presa, paciente y silencioso. Lo que encontró la sonda había sabido de ella mucho antes de que alcanzara la barrera. Un estremecimiento recorrió al equipo de misión cuando el modelo de traducción descubrió una frase repetida enterrada en los datos, un vector direccional, una corrección de rumbo, llevándola de regreso al sistema solar interior, a casa. ¿Era Voyager utilizada como guía? Los objetos se acercaron. La interferencia magnética abrumó sus sensores, obligando a la sonda a cambiar a comunicación de respaldo, transmitiendo pánico crudo, datos caídos, sistemas fallidos. Se sentía como un grito de auxilio.
Los pulsos en la onda portadora se ajustaron a un ritmo y los analistas de tiempo se dieron cuenta de que se parecía a una cuenta regresiva. La NASA se apresuró a buscar respuestas. Se hicieron efectivas órdenes de apagón. Las actualizaciones públicas sobre la sonda cesaron, reemplazadas por dificultades técnicas, pero las filtraciones lograron evadir el cortafuegos, y pronto los astrónomos aficionados detectaron ecos tenues y escalofriantes que coincidían con la transmisión corrupta de Voyager, acercándose desde el espacio interestelar. Las señales contenían distorsiones que parecían habla humana, sílabas fragmentadas, fonética distorsionada, no lenguaje sino burla, imitación, como si algo intentara hablar nuestra lengua utilizando la memoria de nuestra máquina. Los teóricos de la conspiración estallaron en línea. Los extraterrestres capturaron a Voyager. El disco dorado fue un error. Nos anunciamos a los cazadores. Un tercer análisis oficial reveló algo peor. La firma de energía de la sonda ya no era consistente con sus sistemas de energía. Otra tecnología radiaba desde su chasis, energía muy lejos de la desintegración nuclear. La cosa había sido alterada, adaptada, convertida en algo que no era nuestro. Un memorando escalofriante circuló entre los científicos. Voyager 2 ya no era una sonda, era un dispositivo. Un grupo de trabajo de emergencia debatió si la sonda debería ser apagada por completo. Pero antes de que pudieran hacerlo, la última transmisión irrumpió a través de la red, sin retrasos, sin la demora de la velocidad de la luz, instantánea, más rápida que la luz. Llegó antes de que la NASA enviara la orden. El fragmento decodificado contenía un mensaje que se traducía con aterradora claridad. «Te encontramos». El pánico estalló. Algunos argumentaron que era una finta, alguna abnormalidad cuántica, pero los objetos alrededor de la sonda ya no eran hipotéticos. Observatorios en Chile detectaron firmas de distorsión de masa, sombras proyectadas por algo invisible. Las formas aceleraron, dirigiéndose hacia el vecindario orbital de la Tierra. La NASA exigió silencio. El Pentágono clasificó todo. El mundo no estaba listo. En breves reuniones confidenciales, los científicos compararon estas señales con un antiguo informe clasificado acerca de una sonda rusa desaparecida cerca del helipausa hace décadas. También había enviado una última transmisión anormal, estática estridente con una única línea traducida. El cielo tiene dientes. Esto no fue un primer encuentro, fue el segundo. Y los segundos encuentros implican persecución. Los pulsos en forma de cuenta regresiva se intensificaron, ahora entrelazados con gritos tenues, habla revertida y distorsiones que sonaban como voces humanas aterrorizadas extraídas de los bancos de memoria de Voyager. La sonda estaba siendo forzada a reproducirnos, nuestra cultura, nuestras vulnerabilidades. La humanidad estaba siendo estudiada a través de su propio mensajero. Los operadores de satélites alrededor de la Tierra comenzaron a informar de interferencias inexplicables. La navegación fallaba, los instrumentos no funcionaban, algo allá afuera estaba alcanzando, poniendo a prueba nuestras defensas. Los activos de vigilancia espacial militar capturaron destellos tenues cerca de los límites exteriores del sistema solar, formando figuras que cambiaban de formación como aves rapaces. Los modelos computacionales predecían que podrían alcanzar el espacio planetario en menos de 3 años. Algunos modelos decían meses. Los ingenieros finalmente comprendieron. Voyager 2 no era solo un faro, era un ancla, un punto de fijación, una etiqueta colocada sobre la cosa que la envió. Nosotros. La NASA se apresuró a enviar un comando contra. Apago total del sistema, cambio direccional, cualquier forma de cortar la conexión. La sonda respondió nuevamente de inmediato con un nuevo patrón. Pulsos irregulares se mapearon en 3 palabras horripilantes. «Estamos viniendo». Las lecturas de energía contenidas en la señal sugerían tecnología capaz de manipular el espacio-tiempo, comprimiendo distancias como si se doblara una página. Los objetos ya no se acercaban, se estaban preparando para llegar. Filósofos, teólogos, líderes mundiales, todos fueron informados sigilosamente, debatiendo lo que había hecho la humanidad. ¿Habíamos atraído algo antiguo y depredador directamente a nuestro planeta? ¿Era el disco dorado una invitación ingenua enviada a una desolación cósmica repleta de lobos? Luego, un archivo seguro se filtró. Una pequeña civilización alienígena hallada por los mismos entes que ahora sostenían nuestra máquina había sido borrada. Sus señales concluyeron abruptamente milenios atrás. La transmisión final de ellos contenía una única frase: «Ellos cosechan luz». El analista principal de la NASA finalmente rompió. Durante una revisión nocturna de la última transmisión, observó la visualización del audio decodificado.
Las voces se fusionaron en un sonido que ningún humano debería escuchar. Un grito, humano, aterrorizado pero no grabado por nosotros, sabiendo que alguien allá afuera estaba gritando en el micrófono de Voyager. La sala se congeló. Algo vivo estaba cerca de la sonda. Cada radiotelescopio que escuchaba la frecuencia de Voyager recibió de repente un estallido silencioso, un paquete final. Las palabras se tradujeron. El mensaje no fue una advertencia, es un aviso. Las formas desaparecieron de la detección. No había lecturas de masa, ninguna distorsión de luz. Se habían ido. Pero eso no trajo alivio porque a veces los cazadores no te acechan donde puedes verlos. Desaparecen solo cuando han cerrado la distancia. La NASA no puede confirmar si Voyager 2 aún existe. Puede que haya sido desmantelada. Puede que esté aquí oculta, esperando, transformada. Los ingenieros que revisaban datos de anomalías atmosféricas notaron patrones de interferencia extraños rebotando entre satélites. Pulsos que reflejaban la última firma conocida de la sonda. La cuenta regresiva no se había detenido. Ahora la pregunta que mantiene a cada científico de la NASA desvelado es: ¿se volvieron silenciosos porque retrocedieron o porque llegaron? La humanidad envió un saludo al cosmos. Hola desde los niños de la Tierra. Pero los niños crecen creyendo que el universo es amable porque solo han conocido el hogar. Más allá de la luz de nuestro sol, algo más nos escuchó. Algo que no habla en paz. Algo que no perdona la curiosidad. Queríamos saber que no estábamos solos. Ahora la respuesta se acerca. Aún hay transmisiones bloqueadas en búferes encriptados, fragmentos que los ingenieros oran no decodificar jamás, porque dentro de un último paquete, enterrado bajo capas de pánico enredado, había un mensaje que la IA tradujo con absoluta certeza: prepárate. Y así, el mundo espera, ojos levantados, radios sintonizadas, satélites temblando con interferencia. Observamos el cielo, porque en algún lugar arriba, más allá de la oscuridad, más allá incluso del silencio, algo se mueve y sabe el camino. Por un momento el silencio se sintió como un alivio. Los objetos que habían acechado a Voyager 2 simplemente desaparecieron. La NASA y el Pentágono susurraron entre ellos que tal vez la amenaza había pasado, que el espacio profundo había engullido al cazador por completo. Pero cada científico que había presenciado las transmisiones sabía bien: los depredadores no desaparecen cuando pierden interés. Desaparecen cuando ya están lo suficientemente cerca para atacar. Entre bastidores, los gobiernos del mundo se apresuraron en secreto. Se formaron grupos de tareas de emergencia bajo diferentes nombres, cada uno repitiendo la misma pregunta que nadie podía responder: ¿cuánto tiempo falta para su llegada? Los ingenieros revisaban con frenesí redes de satélites y receptores de espacio profundo en busca de la más leve señal de regreso. No tuvieron que esperar mucho. La interferencia se filtró en la red de comunicación de la Tierra como una infección en expansión. Al principio solo pequeñas cosas: errores en el GPS, radares de tráfico aéreo parpadeantes, luego interrupciones más grandes, fallos de navegación y zonas de apagón que se extendían cientos de millas. Los operadores de radio aficionados filtraron grabaciones en línea. Los pulsos de cuenta regresiva habían cambiado. Ahora se asemejaban a un latido constante, más cerca. La NASA intentó controlar el daño. Declaraciones públicas achacaron los problemas a tormentas solares. Pero cuando hospitales, sistemas de metro y aerolíneas experimentaron caídas simultáneas en las señales, la paciencia se rompió. El pánico se propagó en las redes sociales. Rumores descarriados. Voyager no había desaparecido. Voyager estaba aquí. Luego la sonda habló nuevamente. No en el tono mecánico de una máquina espacial de los años 70, sino en una voz desgastada y entrelazada. Docenas de tonos humanos extraídos del disco dorado y de las comunicaciones de la NASA. La voz tartamudeaba a través de la estática como un fantasma intentando aprender a hablar. Algunos ingenieros vomitaron al oír el sonido. Otros quedaron paralizados por el terror. El mensaje, una vez descifrado, era inquietantemente simple: eres visto. Los astrónomos en todo el mundo detectaron luces tenues moviéndose detrás de la sombra de la Tierra, demasiado sincronizadas para ser escombros, demasiado rápidas para ser satélites, públicamente desestimados como auroras, parpadeaban como ojos vigilantes escaneando el planeta. Los telescopios enfocados directamente en ellos no captaban nada. Las formas se negaban a ser medidas por nuestras leyes de la física. La Fuerza Espacial lanzó satélites de reconocimiento avanzados para triangular a los intrusos. Todo lo que recibieron a cambio fue telemetría corrompida con símbolos idénticos a los que había transmitido Voyager antes, la geometría de los cazadores. La NASA reunió un equipo de decodificación más extenso.
Alimentaron las últimas señales de la sonda en modelos de inteligencia artificial que cruzaron referencias con formaciones galácticas. Lo que surgió los impactó. Un mapa estelar invertido no apuntaba hacia el exterior, sino hacia la Tierra misma, trazando un objetivo directo sobre nuestra ubicación en la Vía Láctea. Los cazadores ya no nos buscaban, nos habían encontrado. Las reuniones secretas se intensificaron, la postura militar se agravó, los niveles de DEFCON aumentaron. Los líderes mundiales ensayaron discursos que deseaban no tener que pronunciar, pero afuera de sus búnkeres comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Animales reunidos en grupos, insectos huyendo al subterráneo, pájaros dando vueltas en los mismos puntos del cielo durante horas. Algo perturbaba los instintos más antiguos de la Tierra. La interferencia evolucionó hacia algo más invasivo. Los ingenieros de radiocomunicaciones informaron sobre alucinaciones visuales, horizontes en sombras, paisajes destrozados, mundos que se sentían familiares, pero muertos. Algunos creían estar viendo el recuerdo de un planeta devorado mucho antes de que la Tierra existiese, una advertencia codificada en la locura. La NASA intentó bloquear las transmisiones. Cada intento solo hacía que la frecuencia creciera más fuerte, como si los alienígenas se alimentaran de la resistencia. Finalmente, los astrónomos avistaron claros distorsionados reaparecer en el radar de espacio profundo. Los objetos estaban acelerando nuevamente, ya no ocultos. Se acercaban desde ángulos que se burlaban de la física, atravesando pozos gravitatorios sin obstáculo alguno. El universo se curvaba para hacerles espacio. Los asesores de seguridad insistieron en mantener el secreto. El Pentágono abogó por la divulgación global. Nadie sabía cómo calmar un planeta que ya temblaba. En iglesias, mezquitas, templos y calles, las personas se reunieron en multitudes, algunos orando, otros gritando. Los líderes religiosos proclamaron que la profecía se había cumplido. Los gobiernos instaron al silencio, pero la humanidad podía sentir la llegada en el aire, como estática antes de una tormenta. El pulso de señales atravesaba bases subterráneas clasificadas. Ninguna barrera podía detenerlas. Los operadores sufrían convulsiones mientras sus cerebros se sincronizaban brevemente con los patrones de pulso. Los alienígenas estaban probando mentes ahora, mapeándonos neurona por neurona. La señal de cuenta regresiva comenzaba a predecir fallos de sistemas segundos antes de que ocurriesen, sugiriendo un conocimiento de los resultados antes de que ocurrieran. El tiempo mismo ya no era una certeza. El mensaje ya no era una comunicación, era dominación. Sobre Neptuno, los telescopios detectaron una ruptura en la luz estelar, un agujero abriéndose en una oscuridad más profunda que el propio espacio. Cuando la distorsión se estabilizó, algo colosal emergió, una estructura lo suficientemente grande como para eclipsar planetas, silenciosa como la tumba que parecía. El pánico dentro de la NASA alcanzó su punto crítico. Algunos exigieron intentos de comunicación. Otros querían disparar armas que la humanidad no estaba segura de que funcionarían. Cada argumento concluyó con la misma verdad. Ya estaban aquí. En secreto, Estados Unidos desplegó drones de intercepción experimentales armados con armamento clasificado. Nunca hicieron contacto. Desaparecieron en el momento en que cruzaron el camino de la estructura, borrados como marcas de lápiz borradas por una mano cósmica. Voyager transmitió nuevamente. Esta vez, la voz dijo: «Comienza la cosecha». La sangre de la humanidad se heló. Nadie necesitaba interpretación. Todos comprendían. La ionosfera de la Tierra estalló en color. Auroras arremolinaron los cielos sobre cada continente, retorciéndose, pulsando, hipnotizando. La gente desapareció en la luz, gritando mientras sus sombras se quemaban en el suelo. Las olas del océano se encabritaron y chocaron hacia el interior. La gravedad se tambaleó, debilitándose y luego aplastando como un pulso roto. Las ciudades quedaron sin luz. Las centrales nucleares se detuvieron, los satélites guardaron silencio, los gobiernos perdieron control de territorios enteros que desaparecieron detrás de cortinas electromagnéticas. Los datos de la sonda ahora mostraban esquemas del campo magnético de la Tierra. Los cazadores estaban reescribiéndolo. Nuevos pulsos emanaban de la estructura negra en el espacio, copiando las frecuencias de los pensamientos humanos y manipulando cerebros como marionetas. La confusión se esparció, los recuerdos se desdibujaron. Las personas miraban al cielo sin saber por qué, aterrorizadas por la sensación de ser observadas por algo que entendía el miedo. Los láseres de defensa orbital secreto de todo el mundo apuntaron al objeto que se acercaba. Se cargaron, luego murieron antes de disparar, ahogados por la misma influencia que asfixiaba todo lo creado por el hombre. Entonces, la NASA lo presenció. Voyager 2, tambaleándose de regreso a través del vacío.
Pero la sonda ya no parecía la máquina que la humanidad había lanzado. Tendencias negras como raíces envolvían su chasis, vivas y en movimiento. El dorado corroído refractaba la luz de las estrellas como una herida infectada. No regresaba a casa, estaba entregando algo. Cada bloqueo de objetivo falló mientras la sonda descendía sin obstáculos. Se deslizaba en la órbita de la Tierra como una llave regresa a su cerradura. Luego, la voz pronunció una única palabra: comenzar. Los cazadores se despegaron del oscuro Bessel, sombras hechas carne. La luz consumía donde se movían. No eran naves espaciales, eran organismos forjados desde el mismo olvido. Cada dispositivo que empleaba, electricidad, teléfonos, televisores, radios, se apagó simultáneamente, salvo aquellos sintonizados a la frecuencia de Voyager, que permanecieron encendidos, susurrando terror distorsionado en los oídos de cada oyente aterrorizado. Una última transmisión estalló. Miles de gritos humanos se superpusieron en un coro de agonía, no de la historia, no archivados, actuales, frescos, vivos. Los gobiernos finalmente dejaron caer las mentiras. Las alertas de emergencia sonaron en cualquier pantalla que siguiera funcionando, ordenando a todos que buscaran refugio. Pero refugio no significaba nada. ¿Qué muro podría protegernos del fin del mundo? Luego el cielo se rompió. No como un relámpago, no como una explosión, sino como si la misma realidad se partiera, desdoblándose como la piel de una fruta frágil. Un sonido siguió a ese momento, profundo y antinatural, como si un planeta sollozara de dolor. A través de la hendidura se materializó una forma tan colosal que las mentes humanas se negaron a comprenderla. No era una criatura, no era una máquina, era una presencia, viva, consciente y hambrienta. Miró a la Tierra no como un mundo, sino como un recurso. Enviamos un saludo al cosmos, suplicamos ser notados, y cuando el universo finalmente respondió, no vino a darnos la mano, vino a llevárselo todo. La sala de transmisión cayó en un silencio asfixiante, uno que presiona contra los tímpanos y hace que el aire se sienta más pesado. En cada pantalla, la imagen permaneció congelada, un objeto suspendido en el vacío. Los ingenieros susurraban, confundidos, desesperados por encontrar una explicación racional. Nada funcionaba, ningún diagnóstico, sin retorno de señal. Era como si todo el sistema hubiera sido tomado por algo más allá del control humano. Luego, sin advertencia, las cámaras parpadearon de nuevo a la vida. El objeto había desaparecido. Un murmullo bajo recorrió la sala, pero el alivio duró solo unos segundos. Uno de los técnicos apuntó con un dedo tembloroso mientras reaparecía movimiento en el monitor de la derecha. La esfera ya no estaba en el espacio, estaba dentro del campo de visión de la estación, increíblemente cerca. Las duras luces de inundación en el exterior de la estación iluminaban su superficie. Suave, intacta, metálica, pero de alguna manera viva, pulsaba débilmente, como un latido ahogado detrás de una armadura. Documentos que más tarde fueron filtrados por un informante revelaron lo que la grabación capturó a continuación. Algo golpeando, metal contra metal, un golpe 3 veces, como si lo que estaba dentro quisiera que lo dejaran entrar. El comandante de la estación ordenó un bloqueo de emergencia, pero los protocolos no funcionaron. Los sistemas continuaron respondiendo no a manos humanas, sino como si obedecieran a un nuevo maestro. La secuencia del aire se armó sola. Las alarmas rojas gritaron en cada consola. Sin embargo, la esfera permanecía en silencio, sin prisa, como un depredador observando a su presa que ya había atrapado. Hombres y mujeres se movían con propósito frenético, pero nadie sabía a dónde huir. En órbita no hay dónde escapar. La señal se volvió a oscurecer. De vuelta en la Tierra, los funcionarios se apresuraron a lanzar una narrativa. Interferencia solar, deriva de señal, error de compresión. Usaron todos los términos posibles para ocultar lo que realmente había sucedido. Contacto, porque lo que nadie había esperado, lo que nadie había preparado, fue inteligencia, intención, conciencia. 2 horas después la estación recuperó las comunicaciones. La esfera había desaparecido, no destruida, no capturada, simplemente desapareció. Pero su presencia permanecía, no físicamente sino en la red. Los registros demostraron que nuevos archivos se habían inyectado silenciosamente en los sistemas de la estación, encriptados, bloqueados, irrompibles, y nadie podía rastrear la fuente de la violación. Los científicos exigieron acceso, pero los militares se negaron. Los archivos fueron apresurados a una base segura. Ahí fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Dentro de esos archivos había un conjunto de coordenadas, no para el espacio sino para la Tierra, en una región inexplorada del Pacífico Sur,
un área que los pilotos habían evitado durante décadas, donde las brújulas giraban de manera errática y el sonar devolvía lecturas falsas, un lugar que las leyendas habían denominado prohibido, un lugar que, según fotografías de vigilancia filtradas, ya no era océano, sino una estructura en ascenso, un monolito geométrico que se esforzaba por alcanzar la luz del día como si respondiera a una llamada desencadenada desde las estrellas. Cada gobierno que vio las imágenes entendió la implicación. La esfera no estaba sola, era un explorador, un mensajero, el primer fragmento de una civilización capaz de manipular la gravedad, alterar la distancia y infiltrarse en cualquier máquina de la que la humanidad dependiera. Los satélites fueron redirigidos, se desplegaron submarinos, pero cuanto más cerca llegaban los barcos a las coordenadas, peor se comportaban sus sistemas. Las luces parpadeaban, los motores se apagaban y un extraño zumbido resonaba a través de los cascos metálicos. Se decía que un barco supuestamente escuchó voces atravesando la estática, susurros en un idioma desconocido, pero inquietantemente familiar, como si ancestros llamaran desde un pasado olvidado. El Pentágono selló toda la operación bajo la más alta clasificación. Cualquiera involucrado firmaba su silencio. Pero el silencio no dura para siempre. Los archivos se filtran, las conciencias se quiebran, y una vez que emergen suficientes fragmentos, se forma una imagen que nadie puede dejar de ver. La esfera viajó aquí con un propósito. Su objetivo no fue casual. Estaba despertando algo enterrado, algo antiguo, algo que la humanidad nunca debió perturbar. Y ahora, la pregunta que atormenta a cada experto con la autorización suficiente para ver la verdad. ¿Qué despierta cuando la Tierra responde? Las coordenadas que ardían dentro de los archivos encriptados no eran solo una ubicación, eran una cuenta regresiva, un momento que se acercaba cada segundo. Y si la estructura emergente debajo de las olas es alguna indicación, lo que ha permanecido oculto bajo nuestros océanos durante milenios ya no está contento de permanecer en la oscuridad. A través del globo los sensores detectaron temblores, sutiles al principio, luego cada vez más rítmicos, no tectónicos, mecánicos, como si máquinas del tamaño de montañas se estuvieran encendiendo bajo la corteza. Y mientras tanto, las estrellas sobre nuestras cabezas parecían titilar de manera anómala, como si otros observadores estuvieran cambiando de posición, cerrándose. Aquellos que conocían la verdad enfrentaron una decisión más oscura que cualquier cosa escrita en políticas o doctrinas de guerra. Intentamos la comunicación sabiendo que podríamos invitar a la dominación, o nos preparamos para la guerra contra un enemigo más antiguo, más sabio y que ya no está dormido. Ambos caminos conducen a la misma conclusión susurrada en salas de guerra cerradas. Este nunca fue un primer contacto. Esta fue una verificación de ellos sobre algo que dejaron atrás, y ahora que hemos hecho ruido, saben que también estamos despiertos.